Biogeografía. Las aportaciones de Wallace. Introducción. La biogeografía es una disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y que pueden contribuir a su desarrollo. Es además una ciencia interdisciplinar que es tanto una rama de la geografía como de la biología, recibiendo sus fundamentos de especialidades como la botánica, la zoología, la ecología, la biología evolutiva y de otras ciencias como la geología. Wallace ha sido considerado como uno de los pioneros, para muchos el más importante, en el establecimiento de la biogeografía como disciplina científica. Desde sus primeras expediciones en la Amazonia, fue acumulando evidencias acerca de la relación existente entre la gran diversidad que encontraba en la naturaleza y la geografía. Uno de sus primeros descubrimientos científicos fue la existencia de límites geográficos que determinan la extensión de una especie. En su primer artículo científico de importancia sobre los monos del Amazonas, ya mencionaba la presencia de especies en una de las orillas del río que no existían en la otra, y se planteaba una serie de cuestiones que consideraba necesario esclarecer a la hora de determinar el reducto de una especie. ¿Qué fenómenos físicos determinan los límites de una especie y de un género? ¿La extensión de una especie está delimitada exactamente por las líneas isotérmicas o es totalmente independiente de ellas? ¿Cuáles son las circunstancias que permiten que ciertos ríos o montañas constituyan los límites de numerosas especies y otros no? También observó que el Amazonas, debido a su gran anchura, constituye un mecanismo de aislamiento reproductor y podía ser una causa de especiación, algo que conocían perfectamente los nativos, según explica en la narración de sus exploraciones por el Amazonas y el Río Negro. Los cazadores nativos conocían perfectamente este hecho y siempre cruzaban el río cuando querían conseguir un animal determinado, que se encontraba en una de las orillas del río, pero nunca, ni por casualidad, en la otra, mientras que a medida que iba penetrando en los afluentes, cada vez más estrechos dejaban de ser un límite y la mayoría de las especies se encontraban en ambas orillas. En el artículo sobre los hábitos de las mariposas del Valle del Amazonas, daba un paso más y demostraba las relaciones entre la limitación geográfica de las especies, la modificación de las mismas y el tiempo. Todos estos grupos de mariposas producen en exceso especies y variedades muy estrechamente relacionadas entre sí, que con frecuencia ocupan un territorio muy limitado, y como existen varias razones para pensar que las orillas del Amazonas están entre las partes de Sudamérica formadas más recientemente, podemos considerar justamente a los insectos peculiares de esa zona como las especies más jóvenes, las últimas en la larga serie de modificaciones que han sufrido las formas de vida animal. Wallace seguiría profundizando durante sus exploraciones por el archipiélago malayo en el estudio de las relaciones existentes entre la distribución de las especies y la geología y geografía de la zona. La observación de diferencias en la fauna de las islas, incluso entre islas cercanas, le convenció cada vez más de la importancia de estas relaciones y así lo expresó en Sobre la historia natural de las Islas Aru de 1857. Es evidente que para una aclaración más completa del estado actual de la fauna de cada isla y de cada país se requiere un conocimiento de su historia geológica, sus elevaciones y subsidencias y todos los cambios que ha sufrido desde que surgió en el océano. En febrero de 1858, Wallace leería un artículo del ornitólogo Philip Lutley Sclater titulado Distribución geográfica de las aves, en que se dividía el globo terrestre en una serie de regiones, cada una de ellas poblada por una determinada cantidad de especies de aves que no existían en las otras. Es decir, se establecían límites netos en la distribución de las especies que en gran medida coincidían con lo que él estaba observando. En una carta a Bates de 1859, Wallace relacionó la distribución de especies animales en las islas con la distribución propuesta por Sclater. En este archipiélago hay dos faunas distintas rígidamente circunscritas que difieren entre sí tanto como las de África y Sudamérica y más que las de Europa y Norteamérica. Pero no hay nada en el mapa o en el aspecto de las islas que marque los límites. La línea limítrofe pasa con frecuencia entre islas más cercanas entre sí que en otras del mismo grupo. Estas observaciones las ampliaría en el artículo de ese mismo año sobre la geografía zoológica del archipiélago malayo, al que se puede considerar como uno de los más importantes de la historia de la biogeografía. En él compara las faunas de las diferentes islas y observa que las de Java, Bali y Borneo presentan una clara semejanza con las de la India, mientras que las poblaciones de las Molucas, las islas Aru y Nueva Guinea son semejantes a las de Australia. Algunas islas como Lombok, Flores y Timor tenían una fauna intermedia que se parecía más a la australiana a medida que se alejaba de Java. Wallace admitió que se podía decir que
La separación entre estas dos regiones no es absoluta, hay alguna transición, existen especies y géneros comunes en las islas del este y del oeste. Es cierto, pero esto, en mi opinión, no prueba una transición en el sentido estricto del término. La naturaleza y cantidad de las semejanzas únicamente muestra, con más fuerzas, la absoluta y original diferencia entre las dos partes. La excepción prueba claramente la regla. Wallace establecía así una línea divisoria que separaba una fauna con características australianas de una semejante a la asiática, siguiendo una línea que todavía se conoce como la línea de Wallace, nombrada así por Thomas Huxley. El artículo incluía numerosos ejemplos que probaban las diferencias entre los dos grupos de islas y que en artículos posteriores fue aumentando, confirmando que las regiones zoológicas de Australia y la India están muy fuertemente contrastadas. En la primera, el orden de los marsupiales constituye la mayor masa de mamíferos. En la otra no existe ni un solitario marsupial. En las Molucas y en las Célebes se encuentran marsupiales de al menos dos géneros, Cuscus y Belididus, pero no se ha detectado ninguno en las adyacentes islas de Java y Borneo. Sin embargo, no encontró en principio una explicación clara para esta distribución, como explicaría en su autobiografía. No fue el aspecto o carácter físico de las islas lo que me permitió explicar tales diferencias. Las diferencias físicas o geológicas no coincidían con las zoológicas. Había una notable homogeneidad en las dos mitades del archipiélago. La gran cadena volcánica se extiende por ambas partes. Borneo es la homóloga a Nueva Guinea. Las Filipinas recuerdan mucho a las Molucas, igual de fértiles y volcánicas. Mientras en el este Java inicia la tendencia hacia el clima más árido de Timor y Australia. Pero estas semejanzas están acompañadas por una diversidad zoológica extrema, encontrando las regiones asiáticas y australianas su más alto desarrollo en Borneo y Nueva Guinea respectivamente. Pero el caso que más le llamó la atención fueron las importantes diferencias existentes entre Bali y Lombok. Wallace intuyó que lo que hacía infranqueable la comunicación entre Lombok y Bali a través del estrecho de Lombok, que separa a estas dos islas, era la profundidad del mar, mientras que los estrechos que separan entre sí a Sumatra, Java, Borneo y Bali eran relativamente someros, de menos de 200 metros de profundidad. El estrecho de Lombok es mucho más profundo. Wallace recurrió a la teoría de Kroll sobre las edades de los hielos para explicar cómo en ciertos momentos la cantidad de agua helada habría causado el descenso del nivel del mar y por tanto la apertura de conexiones terrestres. Hoy sabemos que esta explicación era en parte correcta. Durante el Pleistoceno, debido a los cambios climáticos cíclicos, el nivel medio del mar fluctuó varios cientos de metros. En repetidas ocasiones, las islas de Sonda y Bali, así como Borneo, estuvieron conectadas por tierra firme. Durante esos episodios, la actual isla de Bali era simplemente un promontorio en el extremo oriental de una gran península conectada con el continente, mientras que en Lombok era una isla situada enfrente de esa gran península malaya. Tanto las aves como los mamíferos no tuvieron problemas para extender sus áreas de distribución desde el continente hasta el extremo de esa península pleistocénica. De hecho, hay evidencia fósil de la presencia de leopardos, orangutanes, elefantes y por supuesto tigres en la mayoría de las islas de la Sonda hasta Bali. Las aves que Wallace observó, así como el tigre de Bali, representan poblaciones que quedaron atrapadas en esa isla cuando el nivel del mar se elevó por última vez hace unos 15.000 años. La fauna de Lombok, por el contrario, es mucho más pobre, tanto en mamíferos como en aves, ya que esa tierra nunca estuvo conectada con el continente. Wallace intentaría explicar también las posibles conexiones de Australia con Timor. Para explicar el estado de cosas actual hemos de suponer que en el pasado Australia estuvo mucho más unida a Timor que en el presente, y las probabilidades de que así fuera vienen apoyadas por la existencia de un banco submarino que se extiende por la costa septentrional y occidental de Australia y en un lugar determinado se aproxima hasta unas 20 millas de la costa de Timor. Eso sugiere un hundimiento reciente de la porción septentrional de Australia que probablemente en un tiempo se prolongó hasta el borde de este banco, ahora separado de Timor por una mar de insondable profundidad. En 1876 publicaría un libro con el título Sobre la distribución geográfica de la vida animal, que sentaría las bases de la biogeografía actual, al menos en lo relacionado con la distribución de los animales o zoogeografía. En él llevó a cabo un amplio estudio de la distribución de los animales en la superficie de la Tierra, estableciendo una serie de regiones biogeográficas. Wallace adoptó como modelo para establecer los patrones de distribución de los mamíferos, que consideraba el grupo modelo para la zoogeografía, el plan original de Sclater, aceptando con ligeras modificaciones las 6 regiones biogeográficas que éste consideraba. Primera región, neotropical,
que incluye Suramérica, México y las Indias Occidentales. Segunda región, Neártica, que incluye el resto de América. Tercera región, Paleártica, que incluye Europa, el norte de Asia hasta Japón y África del Norte con el desierto. Cuarta región, Etiópica, con el resto de África y Madagascar. Quinta región, Oriental, con la India, todo el sur de Asia y la mitad occidental del archipiélago malayo. Sexta región, Australiana, que incluye la mitad oriental del archipiélago malayo, Australia y la mayoría de las islas del Pacífico. Pero el texto es algo más que la simple descripción de los géneros y especies que se distribuyen en las diferentes regiones. Wallace intentó explicar esa distribución. Consideró a los grandes continentes de Eurasia y América como focos principales de la evolución, a partir de los cuales las especies se habrían difundido hacia el resto de las regiones en diferentes momentos de la historia. Wallace estaba de acuerdo con la idea de Darwin de que los continentes eran en gran medida permanentes, por lo que la presencia de grupos relacionados entre sí en continentes separados por océanos o montañas se explicaba por medio de dispersiones a largas distancias. Esto implicaba, por ejemplo, que los animales y plantas habían cruzado el océano a través de puentes de islas. Además, desde 1859 tenía claro que podían haberse producido algunos cambios geológicos que hubieran afectado a las migraciones, impidiendo su continuidad, lo que habría permitido una evolución en cada una de las regiones diferentes a la de las demás. Hay que tener en cuenta que en esa época solo se consideraban posibles los movimientos verticales de la corteza, por lo que no era posible explicar las similitudes entre las poblaciones de continentes separados más que mediante la existencia de migraciones. No se podía concebir un proceso mediante el cual una población original fuera dividida mediante la separación física del continente que ocupaba por un movimiento horizontal. Wallace consideraba que la expansión de las especies superiores de Eurasia y América habría empujado hacia el sur a las formas menos evolucionadas. Admitía también la posibilidad de intercambios ocasionales de poblaciones entre los dos continentes principales a través del estrecho de Bering, lo que habría provocado un aumento en la lucha por la existencia, facilitando la permanencia de especies más evolucionadas en ellos. La expansión hacia el sur se habría visto también afectada por la presencia ocasional de otras barreras geográficas que habrían provocado el aislamiento de determinados tipos de organismos. Por ejemplo, las barreras oceánicas abiertas durante las primeras fases de la evolución de los mamíferos habrían protegido la presencia de marsupiales en Australia y de lémures en Madagascar. Wallace expuso numerosos ejemplos para demostrar que era posible explicar la distribución de los animales, incluso en los casos más problemáticos, recurriendo únicamente a cambios menores en la superficie de la Tierra, rechazando la idea aceptada por muchos naturalistas de la época de que habían existido puentes de tierra temporales incluso en los océanos más profundos y extensos. Un caso tan extraño como la presencia de tapires en Sudamérica y en el sureste de Asia lo explica en Darwinismo, combinando la situación actual con datos paleontológicos. Durante el Mioceno y el Plioceno, los tapires abundaron en toda Europa y Asia. En América del Norte, lo mismo que en América del Sur, los restos fósiles de tapires solo se encuentran en depósitos del Postplioceno, lo que demuestra que eran inmigrantes relativamente recientes en ese continente. Quizás entraron por la ruta de Kamchatka y Alaska, en donde el clima, aunque es ahora más templado y uniforme que el de la costa nororiental de América, habría sido lo suficientemente caluroso a fines del Plioceno para haber permitido la migración de estos animales. En Asia, fueron empujados hacia el sur por la competencia con numerosas formas superiores y más poderosas, pero encontraron su última morada en los bosques pantanosos de la región malaya. En 1880 publicó La vida en las islas, o el fenómeno y las causas de las faunas y floras insulares, incluyendo una revisión y un intento de solución al problema de los climas geológicos, en el que estableció las bases del estudio de la biogeografía de las islas, demostrando la necesidad de un estudio global de todos los acontecimientos que hayan tenido lugar en la historia de cada isla para entender las características de su fauna y su flora actuales. No solo en la maravillosa estructura de cada ser organizado está implicada la historia de la Tierra, sino que hechos sin importancia aparente, como la presencia de ciertos tipos de plantas o animales en una isla más que en otra, aparecen ahora como dependientes de la larga serie de cambios geológicos pasados, basados en esas maravillosas revoluciones astronómicas que causan variaciones periódicas de los climas terrestres, y sobre las aleatorias acciones y reacciones que los seres organizados tienen entre sí. La idea de que las masas continentales eran estructuras más o menos permanentes, idea en la que se basaba Wallace para explicar la distribución de los animales, se vio superada con la definición de la deriva continental de Wegener,
y la actual tectónica de placas, lo que lógicamente ha provocado una redefinición de las migraciones y la distribución de los seres vivos sobre la superficie de la Tierra, pero en líneas generales se siguen aceptando como válidas las 6 regiones biogeográficas definidas por Wallace y Sclater. Y de esta forma terminamos con este extracto del explorador de la evolución, Wallace, de José Fonfría. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.